a una persona que se cae si tiene un umbral del dolor bajito. Claro. Ahora, Entonces, ese umbral del dolor es algo muy personal. es personal, sí, es de cada persona, sí. Y es un umbral que se construye con nuestras vivencias, o sea, ¿qué tiene, de dónde surge ese umbral? No, Porque unas personas lo tienen de una forma y otras de otra. normalmente nacemos con un cierto umbral del dolor emocional, que si no hay un contexto de seguridad, evidentemente va a ser de esta persona frágil, vulnerable, y que va a ser muy reactiva ante las circunstancias de la vida. Entonces hay que tener muy en cuenta que hay personas que pueden nacer con un umbral del dolor bastante bajo a nivel emocional. Y estas son las personas que hay que acompañar, empatizar, tener compasión hacia ellas, porque esto muchas veces se nace con esto. Estamos conversando con la doctora Karina Paredes, psicóloga, integrante del Grupo Médico Santa Paula, sobre la prevención del suicidio y el suicidio en general. Nos hablaba de umbral del dolor por una parte y hablaba también, doctora Paredes, de estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles son? Las estrategias de afrontamiento. Sí. Las estrategias de afrontamiento, por ejemplo, que toma una persona que se sobrepasa en el umbral del dolor y no tiene otras estrategias, evidentemente va a ser el suicidio. Pero estrategias de afrontamiento que sean más asertivas tiene que ver con el sostenimiento del dolor, saber sostener el dolor y poderlo encauzar, poder hablar de eso con un profesional que es el que va a entrenar a esa persona con ese umbral del dolor personalizado. Hay estrategias que lo conlleven a cómo poder observar diferente la situación y cómo poder lidiar con eso, porque cuando una persona puede decidir esta alternativa, bueno, obviamente tiene que ver con una visión de cueva, que es un dolor tan intenso que no ves salida, solo oscuridad, y eso además se junta con una tormenta perfecta, que es un problema que causa un sufrimiento desgarrador. Entonces, cuando estas dos cosas se juntan con una persona que tenga muy pocas estrategias de afrontamiento, evidentemente esta alternativa está. Entonces, ¿para qué es la ayuda? Es como para que tenga la persona mayores estrategias como para poder transitar por esta situación y poder sostener esta emoción sin tener esta visión de cueva, que es lo que lo hace sufrir tanto y lo que lo hace tomar una solución tan definitiva como esta. Que es lo que usted planteaba al comienzo, ¿no? Justamente, que es una solución permanente para un problema transitorio. Sí, sí, claro, porque la persona que se suicida no quiere morir, lo que quiere es matar el dolor. Si esa persona tuviera acceso o alternativas para acabar con ese dolor, evidentemente viviría. Hay que aprender además a hacer esto desde pequeño. Y es como que es una idea que yo estoy dando en este momento de que en los colegios necesitamos poner cátedras que tengan que ver con inteligencia emocional, porque desde pequeños nosotros necesitamos manejar mejor nuestras emociones, porque, Vanessa, si te pones a ver, normalmente lo que hacemos es evitar o distraer el dolor. Claro. Nadie quiere sufrir, doctora. Claro, pero justamente no se trata de sufrir, porque sostener el dolor es observar un poco de qué va lo que tú estás sintiendo. Entonces, en ese momento, cuando tú puedes sostener lo que sucede, puedes salir muy bien de ahí, porque justamente no es un sufrimiento, el sufrimiento va a estar garantizado por las situaciones de la vida. Claro. El hecho de tu poder sostener un dolor es, por ejemplo, cuando nos golpeamos la rodilla y nos ponemos la mano en la rodilla. Nosotros sabemos que no se va a ir el dolor, pero estamos ahí con nosotros mismos, ¿verdad? Haciendo como una especie de compasión con esa rodilla y haciéndole saber, aquí te sostengo. Claro. Pero imagínate tú, si nosotros tenemos un gran dolor de cabeza, que no podemos casi que ni abrir los ojos, y entonces una persona te dice, ay, tómate esta pastilla, pero mira, necesito saber si me vas a poder entregar el proyecto para mañana. O sea, ¿qué puedes tú responder? Evidentemente vas a saber que no vas a poder, que en este momento no estás disponible para eso, y esas son las estrategias que en este momento te sugiero a ti y a tu audiencia poder
entrenarse para que podamos tener unas estrategias de confrontar al dolor, de poder darle solución a las situaciones que hay en la vida. Empecemos, para que tengan esta alternativa. Veamos en primer lugar cuáles son esos dolores que, como usted dice, la persona no quiere morir, solo quiere matar el dolor. ¿Cuáles son esos dolores que queremos matar, que queremos que desaparezcan? Bueno, es que es diferente dependiendo de cada persona, ¿no? Y de las edades también. O sea, por ejemplo, en un niño, pues que hace sin sus padres es el dolor más grande que puede tener, ¿no? En la adolescencia, la razón por la cual los adolescentes toman esta alternativa es cuando hay un problema en las relaciones amorosas. Acordémonos que los adolescentes son muy impulsivos. Sí. Entonces, evidentemente, aquí cuando tú no tienes como una clara estrategia de cómo poder lidiar con eso, bueno, o sea, la impulsividad es la que va a estar aquí tomando las decisiones, ¿no? Entonces, esa es la primera causa. La segunda son, por ejemplo, el bullying y diferentes situaciones sociales. Okay. Y la tercera son enfermedades mentales, que esa es la primera causa en la adultez de ser vulnerables a cometer suicidio. No necesariamente las personas que se suicidan tienen previamente un trastorno mental. Okay. Que es otro de los mitos, ¿no? Es otro de los mitos, sí. Pero no todas las personas, o sea, todas las personas que tienen trastornos mentales sí están más vulnerables a cometer suicidio, por ejemplo, en la depresión y en el trastorno bipolar. Ok. Ahora, a ver, Karina, nos decía entonces que dependía de las edades. En la infancia, asuntos relacionados con los padres, adolescencia, decepciones amorosas y acoso. A otras edades. Por eso, en la adultez es, por ejemplo, problemas económicos. Okay. Divorcios muy tóxicos, pues, que meritan abrumadoras situaciones. Meet Vialon, a fleet management platform with a massive pool of features. Offer fuel monitoring to any fleets. Unfold projects with video telematics. Claro. Esas son las situaciones es que te llevan al extremo, a un sufrimiento donde tú no ves salida. Y cuando están estas situaciones, porque Vanessa, las situaciones están, o sea, estas cosas nos pueden pasar, podemos romper con alguien, se nos puede morir una madre, se nos puede morir un hermano, de repente nos despiden de un trabajo que nos iba muy bien, o de repente llegas a un colapso económico, esas cosas nos pueden pasar. Pero, por ejemplo, yo tuve una paciente, una mamá que perdió un hijo, y cuando me llamaron que pudiera acompañar a esa mamá, lo que querían todos los familiares es que le den algún medicamento. Sí, y la respuesta fue no. Es parte de la ignorancia en relación con esto. Justamente, ¿por qué aprovechemos esta oportunidad? ¿Por qué no dar medicamentos? No, o sea, yo porque en ese momento dije que no. Okay. Porque esta madre necesitaba transitar por el dolor y estaba conmigo. Okay. Y entonces pudimos juntas poder transitar esto, no nada más en ese momento tan aterrador, sino que en consulta nosotros pudimos elaborar este duelo. Pero cuando nosotros nos medicamos, anestesiamos el dolor y eso no nos permite crear estrategias de afrontamiento efectivas. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con los medicamentos, lo que sí es que en este momento de gran sufrimiento y de conmoción, medicarla, como querían todos los familiares, es anestesiarla y que ella no sufra. ¿Y por qué querían anestesiarla? Porque molestaban los gritos. Claro, claro. Y bueno, no, yo decía, bueno, no. Es más por ellos que por ella. Claro, entonces es normal que esta mujer pegue gritos, porque además yo sabía que esta mujer podía sostener el dolor. Estaba segura que su umbral del dolor no era tan bajo y que podíamos transitar por eso, y de hecho hoy en día lo que más agradece es no haberse anestesiado, porque le permitió transitar el dolor con mucha más fortaleza. Ahora, a ver, estamos conversando con la doctora Karina Paredes, psicóloga, integrante también del Grupo Médico Santa Paula. Entonces, vemos que una de las estrategias entonces no es necesariamente el uso de medicamentos, que es lo primero que alguien piensa, darle un antidepresivo, incluso automedicado, doctora, que lo escuchamos por allí.
Sí, es un mal hábito que tenemos. Mira, yo creo mucho más en el entrenamiento en mecanismos de afrontamiento eficientes y en tener esto de lo que te digo, de el sostener y afrontar el dolor que medicamentos. Por supuesto, a veces los medicamentos son necesarios Ok. y son eficientes, pero eso es más que todo en trastornos de salud mental. Si estamos hablando de una persona que no sabemos si se va a suicidar o no, ¿cómo se va a medicar? Por ejemplo, una persona que comienza a aislarse, una persona por ejemplo, empieza a adelgazar mucho y no dormir, una persona que de repente tú le ves que hay aumento en sustancias. Recordemos que cuando hay aumento de sustancias es una necesidad de desconectarme de la realidad. Entonces, Sí. esta persona que está yendo para allá es una persona que tenemos que atender y darnos cuenta de lo que está pasando y poder acompañar y preguntarle, tú estás bien, pero que esa pregunta no sea superficial, sino Sí. una pregunta desde la verdad y desde una como que disponibilidad de acompañar y escuchar, así sea muy incómodo. A ver, entonces repasemos algunas o volvamos sobre las estrategias de afrontamiento que puede tener la persona y los que están alrededor también cómo ayudar a ese afrontamiento. ¿Cuáles son? Bueno, las personas que están alrededor tienen que estar pendientes de estas alertas. Las que acabo de mencionar son Sí. como alertas muy sutiles, ¿no? Pero hay unas alertas mucho más evidentes, como por ejemplo unos sentimientos de desesperanza con un dolor agudo, insoportable, emocional, cuando hablan que, por ejemplo, no puedo más, me quisiera morir, sentir que es una carga o estar responsable de todo lo malo que ocurre a su alrededor. Cuando ya conductas autolesivas, cuando se empiezan a cortar, por ejemplo, o cuando hacen conductas de despedida, por ejemplo, te mandan un mensaje y dicen, no te, mira, quería hacerte saber que yo siento mucho, lamento mucho lo que hice el año pasado, entonces tú, ok, esto lo tengo que tomar en cuenta inmediatamente. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, lo que necesitamos es sentarnos con estas personas, preguntarles sobre lo que les pasa y decirles, ¿qué quieres decir con esto? Exacto. ¿Qué Claro. es lo que duele tanto? ¿En qué puedo ayudarte? Esas son preguntas que una persona que se intenta suicidar va a agradecer enormemente. De hecho, hay muchas personas que al escuchar esto deciden no cometer el suicidio. Solamente por una pregunta como esa, es decir, que alguien... Exactamente, por Ok. alguien que lo acompañe de forma honesta y genuina, preguntándole, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es ese dolor que no te deja poder transitar? ¿Qué es lo que sucede aquí y en qué te puede ayudar? Eso es importantísimo hacerlo. Y cuando fluye la palabra, Vanessa, es lo que te estoy diciendo, y el Sí. dolor se expresa, hay alivio en el otro. Por eso es que las terapias funcionan. Ahora, lo importante es, por lo que usted dice, doctora, que tratar de que la persona que tiene esa visión de cueva, pues sacarla de la cueva, por decirlo así. Sí, es exactamente de eso se trata, porque como hay una distorsión de la realidad, es decir, por ejemplo, bueno, yo me vine en la ruina, yo no voy a poder mantener más a mis hijos, van a estar mejor sin mí, o sea, y eso es lo que hace que las personas se quiten la vida. Eso es una visión de cueva. La idea es poderlo sacar de esa sin salida y decirles no, o sea, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, este dolor es legítimo, es verdad. Imagínate, si tú piensas así, es normal que te sientas de la forma que te sientas. Claro, claro. Y te invito a verlo de otra manera. Si yo te ayudo y vemos cómo hacemos con los niñitos, o sea, ¿me entiendes? Y lo sacas un poco de la única forma como él ve de solucionar sus problemas. Claro, que es la visión de túnel justamente. Estamos hablando de acompañar en un tránsito que debería cesar en algún momento, ¿sí? En algún momento ese dolor insoportable pasa. Si tienes ayuda profesional, sí. Sí, hace falta, sí. No, es indudable. O sea, sin ayuda profesional la gente no sale. Por eso es que hay tantos profesionales que están certificados
y especializados en suicidio. Claro, específicamente. Psicólogos, porque además realmente este problema necesita una buena estrategia de terapia. Claro, claro. Estamos hablando de terapia por cuánto tiempo aproximadamente. Es que eso sí depende. Claro. Lo que sí me parece importante es mencionar que muchas personas que acompañan a la gente que tiene ideación suicida y se lo confiesa, muchas veces cae como en un tema de confianza y el otro dice, no, tranquilo, que yo te lo dije a ti, yo no voy a hacer eso, no te preocupes. El otro tiene el deber de transmitirle la información a la familia, porque la confianza se recupera, una vida no. No se recupera, claro, claro, de acuerdo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Puntos de contacto, por favor, y una frase con la que quiera culminar esta conversación. Ok, bueno, más que una frase, quiero decirle a todas las personas que los problemas, cualquiera que tengamos, hasta muertes, son transitorios de vivirlo. Nosotros no somos el dolor ni somos la emoción. Las emociones son como nubes y nosotros somos el cielo. Se puede transitar por esto y es posible siempre y cuando se busque ayuda profesional y gente que se mantenga como en una red, porque normalmente hay una idea de que estamos solos y eso no es cierto. Ahora, las redes que me acompañan es en el Grupo Médico Santa Paula, en el que, bueno, estamos haciendo todos los años prevención y hacemos todos los eneros unas jornadas gratuitas de depresión, ansiedad, y hablamos de este tema. Y también que eso es a través de @Grupo Médico SP, y a través también de mi consultorio, que es @En Piso Persona, que es la empresa que yo llevo adelante, que es En Persona, que tenemos 17 años en el mercado. Excelente, gracias por acompañarnos y un gusto, gracias. Es un placer siempre conversar contigo. Gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias. 2:58 de la tarde, despedimos esta conversación con la doctora Karina Paredes, psicóloga integrante del Grupo Médico Santa Paula, un tema sobre el cual lo advierte la propia doctora Paredes, hay que romper el tabú y hablar claramente, porque hablar sobre este tema es hacer prevención del suicidio. 2:58 de la tarde, a esta hora vamos a nuestra segunda pausa.